Perfecto. Ok, bueno, entonces, arranco nomás. El tema de hoy es sistema digestivo. El sistema digestivo, que no me pasa la página. El sistema digestivo o el aparato digestivo también está compuesto por lo que sería el tubo digestivo, que vendría a ser incluir la cavidad bucal, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, conducto anal y ano, más glándulas anexas al tubo digestivo que, bueno, realmente se consideran dentro del aparato digestivo porque tienen todos una función en común. El tubo digestivo, que es la parte que les voy a contar yo, sobre todo la porción de esófago y estómago, después Maru les va a contar el resto y les va a nombrar algunas glándulas anexas. Bueno, el tubo digestivo posee lo que llamamos un patrón histológico básico. ¿Qué quiere decir? Que las capas o las túnicas, como se dice, que conforman el tubo digestivo, o sea, todos los órganos que forman el tubo digestivo, van a tener 4 capas o 4 túnicas que tienen características generales similares. Es decir, vamos a tener desde la luz hacia la periferia, una mucosa compuesta siempre por un epitelio de revestimiento, una lámina propia, una muscular de la mucosa, que esta es importante porque es característica del tubo digestivo, es decir, no vamos a tener órganos huecos con muscular de la mucosa fuera del tubo digestivo. Después tenemos una submucosa compuesta por un tejido conectivo que generalmente es más denso que el de la lámina propia, y un plexo nervioso, que es el plexo de Meissner. El tubo digestivo es un órgano, una estructura que está muy ricamente inervada. Y después tenemos la muscular externa, que suele tener una capa circular interna y una capa longitudinal externa. No lo puse acá porque hay algunas excepciones, entonces como para no confundir, pero entre las capas de esta muscular externa generalmente encontramos, bueno, no, generalmente encontramos el plexo de Auerbach, generalmente podemos verlo en cortes histológicos, que también es un plexo nervioso. Y por último tenemos la cuarta capa, que vendría a ser o una serosa o una adventicia según digamos, el órgano que estemos observando. Entonces, todos tienen estas mismas características similares, por eso se le dice patrón histológico básico, pero sin embargo, digamos, cada órgano tiene sus particularidades que digamos, tienen relación con la función que tiene este órgano y que es lo que nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial a nivel histológico. Entonces, vamos a empezar ahora con lo que sería esófago. Bueno, acá estamos viendo un corte de esófago, fíjense que es un órgano hueco, y vamos a empezar a hablar, como todo órgano hueco, desde la luz hacia la periferia. Entonces, recuerden, o sea, tengan en mente estas 4 túnicas que les veníamos hablando. O sea, lo primero que nos encontramos en relación, en contacto con la luz, es este tejido, que ustedes ya lo conocen, es un tejido con mucha celularidad, poca matriz, varios estratos. Estrato apical, fíjense que tiene células con núcleos de morfología plana, que incluso protruyen sobre la luz. Se trata de un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Este epitelio se apoya sobre una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo, que fíjense que acá además se ven como estos núcleos más redondeados, más esféricos, como si fueran puntitos, que si ustedes se acuerdan de la clase de tejido linfático, bueno, se trata justamente de tejido linfático, o sea, es el tejido linfático asociado a las mucosas, el MALT. O sea, recuerden que, bueno, lo podemos ir viendo y fíjense que acá se nota, o sea, se encuentra generalmente en la lámina propia, donde hay tejido conectivo, básicamente. Y fíjense también que está muy ricamente vascularizado. Y luego tenemos acá este otro tejido que, bueno, no se ve muy bien en esta imagen, pero fíjense que vemos como un corte, bueno, vemos como fibras musculares en corte más transversal, están como más aisladas. O sea, fíjense la diferencia de este tejido, que es bien acidófilo, con este. O sea, fíjense, o sea, les estoy pidiendo mucho quizás porque no se ve muy bien, pero bueno, créanme que acá hay una muscular, y es la muscular de la mucosa. En el caso del esófago, la muscular de la mucosa no se nota tanto, no se divide muy bien en una circular interna y una longitudinal externa, pero lo vamos a ir viendo en el resto de los órganos del tubo digestivo, así que ténganlo en mente. Pero bueno, en el esófago quizás no se puede distinguir muy bien eso. Entonces, mucosa del esófago, epitelio de revestimiento plano estratificado no queratinizado, una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo y la muscular de la mucosa. Pasamos entonces a la siguiente túnica. En este caso es, bueno, la submucosa, está compuesta por un tejido conectivo que es más denso que el de la lámina propia, y que tiene la particularidad en este tejido de tener estas estructuras que vemos acá, que son estructuras tubulares, son justamente glándulas tubulares ramificadas, de secreción mucosa. O sea, fíjense que, bueno, esto lo vieron en la clase de epitelio, que tienen el citoplasma muy pálido, justamente porque secretan moco, que son hidratos de carbono. Entonces, nada, esto también es un elemento muy importante para hacer diagnóstico diferencial del órgano, y es lo que caracteriza la submucosa del esófago. Fíjense, acá tenemos una en un corte un poco más oblicuo, y acá podemos ver cómo desemboca esta glándula tubular
en lo que sería, digamos, atraviesa el epitelio y desemboca en la luz. Justamente piensen que va a secretar moco porque nosotros necesitamos que, digamos, pase lo que ingerimos hacia el estómago, o sea, necesitamos que haya como una zona medio lubricada, entonces esto es lo que le va a dar el moco que secretan estas glándulas. Y entonces ahora nos queda la tercera capa, que es esta que vemos acá. Fíjense que es bastante grande, esta capa está bien desarrollada, que es la capa muscular externa. Y en este caso va a tener, bueno, dos particularidades. Por un lado, bueno, esto que yo les decía del tubo digestivo, que vamos a tener una capa circular interna y una longitudinal externa. Fíjense, la capa circular interna va a tener, acuérdense, haces de músculo liso en corte longitudinal, porque de músculo liso o músculo estriado, ahora vamos a ver eso, en corte longitudinal, justamente porque se refiere a circular con que es circular o como que abraza al tubo digestivo, pero nosotros lo vamos a ver como son corte transversal en cortes longitudinales, acuérdense de eso. Y después tenemos la circular externa, que acuérdense que es circular, perdón, la longitudinal externa, que acuérdense que se dice longitudinal porque es longitudinal al tubo digestivo, o sea, es paralelo al eje del tubo digestivo. Y por eso lo vamos a ver quizás en cortes más transversales a las fibras. Y tiene otra particularidad el esófago en cuanto a la muscular externa, que es que nosotros nos vamos a poder dar cuenta a qué altura se hizo el corte de esófago que estamos viendo por qué tipo de músculo expresa o se ve en la muscular externa. Vamos a tener que en el tercio superior tenemos únicamente fibras de músculo estriado esquelético. Fíjense, de hecho, o sea, no lo puedo decir porque no tenemos mucho momento, pero fíjense que tenemos las fibras que tienen como los núcleos periféricos, subsarcolémicos, así que yo les diría que esto es un músculo estriado esquelético. Después vamos a tener un tercio medio, en el cual vamos a tener haces de músculo estriado esquelético y de músculo liso, como digamos, un poco de cada uno. Y después tenemos un tercio inferior, en el cual únicamente vamos a ver músculo liso. Por eso, según qué tipo de músculo encontramos en la muscular externa, podemos decir que estamos en un corte en el tercio superior, en el tercio medio o en el tercio inferior de esófago. Acá tenemos, bueno, justamente un aumento mayor a lo que sería la muscular del esófago. Fíjense lo que sería la capa circular interna y la longitudinal externa. Y la última capa, ya terminando con esófago, que es una adventicia. Fíjense acá, es un tejido conectivo, colágeno laxo, muy vascularizado y con mucho tejido adiposo también. Entonces, a modo de repaso, o como para que les quede, mucosa es epitelio de revestimiento plano estratificado, no queratinizado, lámina propia de tejido conectivo no especializado, colágeno laxo, y muscular de la mucosa. Después, submucosa, acuérdense de las glándulas esofágicas, y muscular externa, acuérdense, circular interna, longitudinal externa, y que tiene un tercio superior, donde podemos encontrar únicamente músculo estriado esquelético, un tercio medio, donde encontramos músculo estriado esquelético y músculo liso, y un tercio inferior, donde encontramos únicamente músculo liso. Y por último tenemos una adventicia, generalmente, que va a ser, bueno, de tejido conectivo no especializado, colágeno laxo, y en algunas regiones podemos llegar a ver una serosa, que se trata justamente de la porción infradiafragmática, la que está por debajo del diafragma. ¿Alguna duda de esófago hasta ahora o lo vienen siguiendo bien? Mientras que van pensando alguna duda, dos cosas que yo quiero que relacione la estructura con la función, ¿sí? Primero que nada, músculo estriado esquelético en la porción superior, porque la primera porción es donde nosotros controlamos la deglución, ¿sí? ¿Para qué está el esófago? Básicamente para que el bolo alimenticio entre y haga su tránsito hasta el estómago, ¿sí? Entonces la parte superior, nosotros controlamos parte de la deglución, por eso tiene músculo estriado esquelético, ¿sí? Cuando están en el medio hay un mix de los dos, y en la parte inferior tenemos músculo liso completamente. Entonces ustedes mirando un corte histológico pueden saber si están en el tercio superior, hay todo músculo estriado esquelético, si están en el tercio medio, hay un mix de los dos, ¿sí? O si están en el tercio inferior, ¿sí? Es una de las cosas que histológicamente ustedes mirando cualquier corte de esófago pueden darse cuenta de eso. Y segunda cosa que me importa muchísimo que ustedes relacionen. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que poníamos qué tipo de epitelio cuando teníamos que proteger? Cuando teníamos que secretar o absorber poníamos un simple, pero cuando teníamos que proteger poníamos ¿qué epitelio? Estratificado. Un estratificado, exacto. ¿Y qué, oh sorpresa, qué epitelio tiene el esófago? Estratificado. ¿Y de qué tenemos que proteger? Bueno, que el bolo alimenticio no está estéril, ¿sí? Uno prepara la sopa, pero la deja en el plato, y cuando la sopa llega a 37 grados es una fiesta para las bacterias para crecer, ¿sí? Uno, no sé, come cualquier cosa que quedó fuera de la heladera y todo tiene bacterias y hongos, e incluso puede tener partículas virales. Entonces, lo que nosotros tenemos es en el esófago una porción donde ese bolo alimenticio, que no está estéril todavía,
vamos a ver algo que pasa en el estómago después. Todo el esófago está protegido a través de un epitelio plano estratificado, ¿sí? De hecho, en algunos animales, por ejemplo en la rata o en otros roedores, incluso está queratinizado parte del esófago, ¿sí? Porque como comen básicamente basura, ¿sí? Lo tienen queratinizado. No es el caso de los seres humanos, que tenemos un epitelio plano estratificado, igual que el de la cavidad bucal. ¿Se acuerdan que yo les dije que la cavidad bucal, del lado de adentro, la boca, ¿sí? Tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado? Entre paréntesis, excepto en los fumadores crónicos que se queratiniza, ¿sí? O ya, ¿sí? Es como que aumenta la protección, ¿sí? Pero en gente no fumadora en general no está queratinizado. Entonces, ¿entienden? O sea, yo no tengo otra que ustedes estudien la estructura general del tubo digestivo y que sepan los epitelios que hay en cada lugar. Pero si ustedes piensan un poquito, pueden empezar a conectar por qué la estructura es así de acuerdo a la función. Y si les gusta, en el camino opuesto. Si la estructura es así, ¿cómo será la función? ¿Sí? Porque ese es lo importante de histología, que ustedes conecten ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y después, serosa o adventicia. Ahí el concepto les conviene traer un concepto que ya van a incorporar ahora en anato. ¿Sí? Del diafragma para abajo hay peritoneo, por lo tanto tenemos una serosa. Para arriba tenemos una adventicia. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Bien. Traten de simplificarse, porque hay cosas que tienen que estudiar y hay cosas que tal vez las pueden razonar. ¿Sí? Lo que tienen que estudiar, lo tienen que estudiar. Y lo que pueden razonar es un negocio, porque además se lo van a acordar para siempre. ¿Sí? Bien, me callo. Ok, ¿Alguna bueno, duda? seguimos. Si no quedó alguna duda, me callo completamente. Un rato, por lo menos. Listo, me callo. Bueno, a ver. Bueno, entonces seguimos ahora con lo que sería estómago. Este órgano por ahí es un poco más complejo que lo que sería el esófago, digamos, y principalmente lo que más nos vamos a enfocar, lo que más tienen que conocer y lo más importante, digamos, es la mucosa, así que vamos a hablar como mucho de la mucosa y el resto vamos a decir 2 palabras porque la verdad no tiene muchas particularidades. Entonces, la mucosa del estómago va a estar compuesta por un epitelio cilíndrico simple, fíjense, acá el epitelio se hace cilíndrico simple, o sea, pasamos de un plano estratificado a un cilíndrico simple y va a quedar siendo cilíndrico simple, digamos, la mayor parte del tubo digestivo, que forma invaginaciones llamadas fobias, fobia gástrica, que es lo que vemos acá, en cuyo fondo desembocan glándulas tubulares simples y ramificadas que ocupan casi toda la lámina propia, y la muscular de la mucosa. Luego se distinguen 2 capas que van a ser la interna circular y la externa longitudinal. Es decir, vamos a tener un epitelio cilíndrico simple que forma invaginaciones, que es la fobia gástrica. En el fondo de la fobia gástrica van a desembocar glándulas tubulares simples y tubulares ramificadas que van a ocupar casi toda la lámina propia. Es decir, nosotros quizás no distingamos una lámina propia como el resto de los tejidos, sino que vamos a ver como una región llena de glándulas, entre las cuales podemos ver algún que otro fibroblasto, podemos ver tejido conectivo, pero lo que más va a llamar la atención van a ser las glándulas. Y después tenemos una capa muscular de la mucosa que está ahí, acá sí vamos a poder ver 2 capas diferenciales, una interna circular y una externa longitudinal, igual que pasaba en la muscular externa, o sea, la misma distribución. Entonces, fíjense, acá tenemos la porción, digamos, lo más apical, fíjense cómo vemos el epitelio que se invagina y que forma estas fobias, y acá esta línea, bueno, esta símil pseudo línea punteada, vamos a ver que marca como la bisagra entre la región de las glándulas fúndicas, o glándulas gástricas, o sea, le decimos fúndicas porque se encuentran en el fundus, o sea, es un corte de esa parte del estómago, que es los que más van a ver ustedes, que son los más representativos, y bueno, marca como el espacio, la bisagra entre las glándulas fúndicas y las fobias gástricas. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a ver cuando vemos la mucosa de un estómago. O sea, familiarícense con esta imagen. Entonces, vamos a hablar un poco más de lo que serían las glándulas, porque es básicamente, digamos, hacen al estómago, digamos, a la mucosa del estómago. Las glándulas van a tener 3 porciones. Una porción es el istmo, que es, digamos, inmediatamente después de las fobias gástricas, digamos, es donde desemboca en las fobias gástricas. Después tenemos un cuello y luego tenemos una base. Vamos a encontrar principalmente 5 tipos de células en las glándulas fúndicas que ustedes tienen que conocer. Quizás no todas las vayan a poder ver en un corte histológico con hematoxilina y eosina, pero tienen que saber que existen, cuáles son sus funciones. Entonces, en el istmo vamos a tener células madre, que bueno, justamente como toda célula madre lo que va a hacer es reponer las células que se vayan descamando. Luego tenemos en el cuello células de mucosas del cuello, que son células, bueno, como cualquier célula mucosa, van a tener un citoplasma bien pálido, justamente porque secretan moco, que son hidratos de carbono, no se tiñen con la técnica histológica de rutina. Y vamos a tener a su vez células parietales, que estas células sí son muy importantes, igual ahora les voy a hablar más de las células parietales,
que también se van a encontrar en la base o fondo, junto con las células principales, también muy importantes, y células enteroendocrinas o del sistema neuroendocrino difuso, que son células que quizás no vamos a poder distinguir con la técnica histológica de rutina, pero que si tratamos el tejido, por ejemplo, con impregnaciones argénticas, sí vamos a poder ver sus granulos de secreción que nos van a marcar, digamos, dónde se encuentra la célula. Entonces, y un dato que también, o sea, quizás no es tan relevante, pero en la porción superficial, digamos, que no forma parte de lo que serían las glándulas fúndicas, pero sí forma parte de las fobias, vamos a encontrar lo que se llaman células de recubrimiento, células mucosas de la superficie, que van a ser células mucosas, cilíndricas, y bueno, claramente van a tener un epitelio pálido porque son células mucosas. Entonces tenemos células mucosas de la superficie y células mucosas del cuello, que básicamente su morfología, digamos, con la técnica histológica de rutina es similar. Las de la superficie son un poco más cilíndricas, quizás. Entonces, fíjense, acá podemos ver lo que serían las mucosas de la superficie, podemos ver el fondo, que es esto que lo marca acá la flecha amarilla, el fondo de la fobia, y vemos acá, por debajo, estas otras mucosas, que son justamente las mucosas del cuello. Vamos a hablar ahora un poco, que yo les había dicho, de esta célula parietal, que es la célula tan importante, y además es muy fácil de ver en los preparados con la técnica de rutina. La célula parietal es una célula que va a tener dos funciones. Por un lado, sintetizar ácido clorhídrico, que es lo que le va a dar este pH tan ácido al estómago, que justamente este pH ácido tiene relación a lo que venía diciendo Javi, que es el lugar donde digamos, el bolo alimenticio va a terminar de esterilizarse, y se va a formar lo que se llama el quimoácido, si no me equivoco. Y además secreta factor intrínseco, que es una proteína. Entonces, ¿cómo secreta, o sea, cómo funciona esta célula? Vamos a tener un sistema de canalículos intracelulares que tienen como evaginaciones, digamos, sobre el canalículo, que van a estar llenos de bombas. Estas bombas van a justamente bombear contra gradiente protones y cloruro. ¿Por qué no forman el ácido clorhídrico dentro de la célula? Bueno, básicamente porque atentaría contra la vida de la célula. O sea, nosotros necesitamos que el ácido se forme fuera de la célula. Entonces secretan cloruro, secretan protones, y estos se unen fuera de la célula y generan este pH ácido. Entonces, como necesita bombear contra gradiente, va a tener una gran cantidad de mitocondrias, va a haber un predominio total de mitocondrias. Entonces vayan pensando cómo les parece que va a ser la tinción con la técnica de rutina de este tipo de células. Y además secretan factor intrínseco de Castle, se llama también, que, bueno, justamente es una proteína. Entonces también vamos a tener, si les piden que dibujen la ultraestructura, vamos a tener algún que otro ribosoma o retículo endoplasmático rugoso, pero recuerden que siempre a la hora de teñirse, digamos, en histología hablamos de un predominio. Entonces, siempre van a predominar las mitocondrias, si bien tiene también retículo endoplasmático rugoso y ribosoma. Entonces, ¿cómo las vamos a ver? Las vamos a ver como células grandes, con núcleo redondeado, de cromatina laxa, porque secreta proteínas, sintetiza proteínas, y con una tinción muy, muy acidófila, justamente porque tiene una gran cantidad de proteínas. Entonces, secreta este ácido a la luz, y esto nos da, o sea, hace que tenga un poco de sentido el hecho de que hayan tantas células mucosas en el estómago, en la mucosa del estómago, justamente porque lo que van a generar es como una capa de moco que lo que hace es proteger a las células del propio epitelio contra el ácido que ellas mismas sintetizan, digamos, para poder esterilizar el bolo alimenticio. Y luego vamos a tener esta otra célula que también les había dicho que era muy importante, que es, perdón, que yo medio resfriada, que es la célula parietal. Entonces, la célula parietal es una célula que sintetiza pepsinógeno. ¿Qué es el pepsinógeno? Bueno, el pepsinógeno es una preenzima o un zimógeno, también se le dice, que son proteínas que, digamos, están inactivas en su estado natural, pero que se activan, por ejemplo, con un cambio de pH. ¿Cómo se activan? Bueno, principalmente se autocligan y pasan a convertirse, en este caso, se va a pasar a convertir a pepsina, que es una enzima proteolítica, que se activa con el pH ácido. Entonces, esta célula lo que hace es secreta este pepsinógeno a la luz. En la luz, como va a ver, va a estar muy ácida, digamos, justamente gracias a la célula parietal. Este pepsinógeno se autocliva y se convierte en pepsina, que es una enzima proteolítica. O sea, lo que hace es romper básicamente las proteínas a sus aminoácidos esenciales. Entonces, la ultraestructura de esta célula va a tener en la porción basal todo lo que sería la maquinaria biosintética, va a tener mucho retículo endoplasmático rugoso, muchos ribosomas, o sea, va a tener mucha basofilia basal, y en la porción apical va a tener lo que serían gránulos de secreción de este pepsinógeno, que justamente van a ser acidófilos, porque se trata de una proteína. Entonces, en esta célula lo que vamos a ver es una basofilia basal muy importante, un núcleo de cromatina laxa con núcleo evidente, y una acidofilia apical, que quizás es bastante difícil de ver en los preparados, pero si lo ven, como que nos ayuda al diagnóstico. Entonces acá pasamos a ver lo que serían las células, digamos, en lo que sería en un corte de glándula.
Fíjense las células parietales en la región del cuello, que son muy fáciles de ver. O sea, fíjense que son células grandes, con núcleo grande de cromatina laxa, redondeado, y muy, muy acidófilas. O sea, fíjense acá, fíjense también la cantidad que hay, porque básicamente son las que hacen a la función del estómago. Y después tenemos las células principales, más en la región del fondo, que, bueno, ven, fíjense que no es tan fácil de distinguir, pero bueno, si ven una célula que tiene una basofilia va a estar muy importante, núcleo redondeado de cromatina laxa, ya podríamos pensar que se trata de una célula principal, siempre que se encuentre en el fondo. Y si tiene encima acidofilia apical, ya podemos hacer el diagnóstico de que se trata de una célula principal. Bueno, ya entonces terminamos con la mucosa, vamos con la capa siguiente, que es la submucosa. La submucosa del estómago está formada por un tejido conectivo colágeno denso, no modelado. Juli, antes que te vayas de la mucosa, les quiero rebobinar algo que me parece que es súper importante para que conecten, ¿sí? O sea, pongámonos otra vez en el problema que se encontró en la naturaleza cuando dijo, bueno, che, esta gente tiene que tener estómago. No, no fue así la idea, pero bueno, pongámonos otra vez en ese problema. Ustedes tienen un bolo alimenticio, ¿sí? Que no viene estéril, ¿sí? Y ustedes después tienen que desarmar ese bolo alimenticio en los pequeños ladrillitos que lo componen. ¿Qué estoy diciendo con esto? Ustedes pueden estar comiendo una proteína que viene en la milanesa, ¿sí? Van a estar comiendo actina, miosina, etc. Pero el organismo de ustedes no puede usar esa proteína como viene. Lo que tiene que hacer es cortarla en pequeños péptidos y después incluso cortarla en aminoácidos para que con esos ladrillos ustedes construir actina, miosina y otras proteínas que nosotros necesitamos, pero en la configuración que los seres humanos usamos, no la de la vaca que dio la pobre vaca que dio la milanesa. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Está muy interesante eso en el Albert. Si se quieren tomar un ratito de leerlo, en el Albert está muy bueno cómo les explica a ustedes cómo tanto los ladrillos que forman los hidratos de carbono, como los lípidos, como las proteínas, nosotros necesitamos desarmarlas, incluso las bases del DNA, ¿sí? Incluso metales como hierro o como metales que nosotros necesitamos, calcio, etcétera, cómo lo tenemos que desarmar en pequeñas moléculas para poderlo aprovechar y construir nuestro propio código, ¿sí? Porque es importante comer proteínas, obviamente, para poder tener ladrillos para formar nuestras propias proteínas y otras cosas más. Pero lo que ustedes tienen que ponerse es en el problema que nosotros tenemos pensando que un bolo alimenticio viene lleno de cosas y encima no está estéril. Entonces el estómago hace 2 o 3 cosas súper importantes con respecto a eso, ¿sí? Y en particular con las proteínas que vienen ahí. Primero, genera un pH ácido. La célula parietal genera un pH ácido súper importante en el estómago, pero súper importante a nivel de un pH 2. Es como si ustedes agarraran un vinagre triplemente concentrado y se lo metieran en el estómago, ¿sí? Por eso la gente que tiene vómitos a repetición termina destruyendo el esmalte de los dientes, ¿sí? A veces incluso pierde los dientes, porque el pH ácido termina separando el calcio, lo mismo que habíamos hablado en hueso, ¿no? Termina liberando el calcio, etcétera, y destruye los dientes en la cavidad bucal. Aparte, célula parietal. Necesita bajar el pH de la luz del estómago. Pero yo no puedo hacer una célula que haga en una bolsita ácido clorhídrico, porque lo que va a terminar pasando es que esa célula se va a autodestruir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, le pongo bombas en la membrana que secretan protones y que secretan cloruros en contra del gradiente. ¿Cómo alimento esas bombas? Y bueno, esas bombas las tenés que alimentar con ATP. ¿De dónde saco el ATP? De las mitocondrias. Por lo tanto, el citoplasma de estas células, que a mí me gusta decir que lucen como huevo frito estas células, porque tienen un núcleo bastante prominente, un citoplasma bastante ácido. Es como si, bueno, está bien, la yema debería ser rojiza, ¿no? Pero bueno, no importa. La yema debería, no, perdón, la clara debería ser rojiza para que cerrara con el huevo frito, pero digamos, la morfología es de huevo frito. Entonces, muchas mitocondrias, acidofilia, y en general están, si ustedes la glándula fúndica la vieran, a ver, no sé cómo mostrárselos, así como mis dedos, y la glándula fúndica fuera esto, la verían como a mitad de altura, ¿sí? ¿Estamos? Para que ustedes se ubiquen dónde encontrarla. Otra cosa, como las glándulas fúndicas son tubulares, ramificadas, siempre conviene tratar de verlas en la forma más longitudinal, porque si ustedes las tratan de ver transversal, lo que van a ver es solamente uno de los tipos celulares, o dos, porque estas células tienen una distribución a lo largo de la glándula, ¿sí? Así como yo les digo que las parietales están como a mitad de altura, las mucosas superficiales o las del cuello las van a encontrar más arriba. Entonces todo bárbaro. La naturaleza logró que bajemos el pH para matar todas las bacterias que vienen en el bolo alimenticio. Genial, excelente. Ahora, ¿cómo hago para que ese órgano, que tiene básicamente una mezcla de ácido muriático o de ácido acético súper concentrado, de vinagre súper concentrado, no destruya sus propias paredes?
¿Sí? ¿Cómo hago para tener esta licuadora? Porque además, cuando vean la anatomía, y lo van a ver en Anato un poco también, y si lo chusmean también en los libros de esto lo explica, el estómago funciona como una especie de licuadora, ¿no? Ahora, todo bárbaro, pero ¿cómo hago para proteger la mucosa? Y bueno, tenés que proteger la mucosa con algo. ¿Cómo hago para proteger esa mucosa? Lo único que yo le puedo poner a una mucosa para protegerla y que no se destruya por un ácido, no le puedo poner una proteína, le voy a poner un hidrato de carbono, que en general son bastante estables frente a los ácidos. Para eso tengo las células mucosas del cuello y las mucosas superficiales, que son pálidas, porque se acuerdan que los hidratos de carbono no se teñían, porque no tienen carga, no se tiñen con la técnica histológica de rutina. ¿Estamos? Entonces, las células mucosas del cuello y mucosas superficiales brindan la protección que yo tengo ahí. Nota así de costadito. Ibuprofeno, aspirina, antiinflamatorios no esteroides se llaman en general, tienden a reducir esa protección. Por eso uno no puede tomar ibuprofeno toda su vida, ¿sí? No puede tomar aspirina en alta concentración toda su vida, porque destruye la protección del estómago, por lo tanto puedo producirme una úlcera, porque el pH ácido lo sigo teniendo. ¿Estamos? Bien, conectamos dos cosas. Conectamos la célula parietal, conectamos las mucosas. Me falta conectar las principales, que secretan, Juli lo dijo rápido porque la idea es que vean todos los temas y ustedes después lo repasen, pero secretan pepsinógeno. O sea, eso significa que pepsina geno, o sea que voy a generar pepsina después. El pepsinógeno es como la molécula madre, una molécula larga, que va a generar pepsina después. ¿Y saben qué? ¿Qué es la pepsina? Una enzima que se encarga de cortar las proteínas. Cortar las proteínas en péptidos más chiquitos. De vuelta, la célula principal, todo bien, tiene una basofilia muy importante porque tiene un retículo rugoso muy desarrollado, porque secreta grandes cantidades de pepsinógeno, que es una proteína, ¿no? Porque las enzimas son en definitiva proteínas. Ahora, ¿cómo hago para que una célula secrete una proteína sin autodegradarse? ¿Cómo hago para yo ser una célula que secreto proteínas y no me autodegrado? Porque, ¿cómo hago para secretar, digamos, algo que destruye mi propio citoesqueleto, por ejemplo? Bueno, la naturaleza dijo, ¿saben qué? Acá yo tengo otra solución. Hago una molécula larga que cuando llegue al pH ácido de la luz del estómago, se da vuelta y se cliva a ella misma, se corta a ella misma y se vuelve activa. No, jodeme. Uy, perdón, esto queda grabado, pero bueno. No, jodeme que esto es así. Joder, como dice un amigo español. Es así, ¿sí? Entonces, la pepsina es una enzima proteolítica, pero yo tengo pepsinógeno que es muy largo. Cuando llega al pH ácido, hace un cambio divertido de conformación por el pH ácido, porque las proteínas cambiando el pH pueden cambiar de conformación y se autocliva y me da pepsina activa. Pero yo tengo como un mecanismo de seguridad. Nunca el pepsinógeno se me va a activar adentro de la célula porque no tengo el pH ácido. ¿Estamos? Entonces es como que ustedes hicieron como un mecanismo de seguridad, que cuando la naturaleza nos dejó un mecanismo de seguridad que solo en un pH ácido el pepsinógeno se puede pasar a pepsina. ¿Me siguen la idea? ¿Sí? Entonces, a mí me importa la histología, pero me importa la función. ¿Sí? Entonces, necesito que ustedes sepan las dos cosas en el menor tiempo posible y la manera más rápida posible. ¿Es importante esto? Es tremendamente importante. Tremendamente importante. Sobre todo con el abuso bastante irrestricto que tenemos en países como el nuestro y otros países, porque los antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno y demás, se venden en forma libre. Es más, ustedes van a una farmacia en Argentina y lo compran. Ustedes van a una farmacia en Estados Unidos y les venden unos frascos, pero así, así, de ibuprofeno. ¿Sí? Y eso es lo que genera, no porque el ibuprofeno sea malo, el ibuprofeno es buenísimo. Si no, cuando se sacan un diente, ¿qué haríamos? ¿Sí? Pero el problema es que lo que hace es reducir la protección estomacal y a la larga eso, sobre todo en periodos muy largos, puede producir graves problemas en la protección de la mucosa. Acidez. Hay dos maneras de bajar la acidez, ¿sí? En el estómago. Vieron que bueno, están todas esas propagandas que no, tomate uvasal y la mar en coche. ¿Qué hace eso? Bueno, es básicamente bicarbonato y algunas cositas más. Entonces, si ustedes mandan bicarbonato a un pH ácido, se va a producir dióxido de carbono y van a neutralizar parte del pH ácido. Bárbaro, ¿sí? Pero bueno, el lado B de esto es que ustedes están bajando el pH ácido, sienten menos acidez, pero el lado B es que dejo de esterilizar tan efectivamente el bolo alimenticio. Más todavía, hay una molécula que se usa mucho, sobre todo para la gente que tiene acidez crónica, incluso problemas de úlcera y demás, que se llama omeprazol. Ahora después en alguno de los intervalos voy a buscar en YouTube una de las propagandas que había hace unos años, había una propaganda de omeprazol que estaba muy bueno,
el tipo tenía el estómago al rojo vivo y tomaba el omeprazol y de golpe se le ponía azul, ¿no? Bueno, ¿qué es el omeprazol? Es un inhibidor, escuchen esto, inhibidor irreversible de la bomba de protones de la célula parietal. Inhibidor irreversible de la bomba de protones de la célula parietal. ¿Y para qué? ¿Para qué, Javier, le ponemos eso? Si ustedes inhiben irreversiblemente la bomba de protones, hasta que la célula no sintetiza de vuelta la proteína, la pliega correctamente, la pone en la membrana y empieza a funcionar nuevamente, tienen un changüí de unas 12, 24 horas donde la bomba está inhibida. O sea, desde el punto de vista farmacológico, farmacéutico, es genial, porque yo tomo uno cada 12 horas o tal vez uno por día y me es suficiente. Del punto de vista de la protección con respecto a que el estómago sea capaz de esterilizar el bolo alimenticio, es un problema. Si ustedes agarran, búsquenlo en casa, alguien debe haber tomado omeprazol, busquen el inserto que viene en el omeprazol, y va a decir que una de las complicaciones principales, ¿saben cuál es? Infecciones intestinales, diarreas. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo un pH tan ácido para matar todas las bacterias, alguna bacteria sigue de largo, ¿sí? Es más, algunas esporulan y son un poco más jorobadas, siguen de largo y se instalan en el intestino y me producen una diarrea, infección intestinal, etc. ¿Se entiende? Yo sé que es mucha información, gente, pero digamos, lo que ustedes van a ser médicos, no van a ser histólogos, van a ser médicos, ¿sí? Algunos serán anatomopatólogos, ojalá, pero ustedes tienen que ver el tema entero, ¿sí? Es mucha info, pero hay mucha información que ustedes ya la tienen incorporada y no la conocen, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy tratando es que conecten eso con la histología. De vuelta, la glándula fúndica la miran en los cortes longitudinales y miran la distribución que tienen estos tipos celulares a lo largo de la glándula. Esos son los tipos celulares que vamos a identificar. Después están sistema neuroendocrino, que nosotros no las vamos a identificar, que son las células encargadas de decirle, junto con los plexos de Meissner y Auerbach, decirle al tubo digestivo, che, mirá que viene, mirá, le dicen al duodeno, mirá que viene bolo alimenticio, que tiene mucha grasa. Bueno, avisale al hígado que mande bilis, ¿ok? Para eso tenemos la célula del sistema neuroendocrino, ¿sí? Detectan lo que hay, es más, detectan el contenido estomacal en cuanto a qué nivel de hidrato de carbono, lípidos y demás, y le avisan a las neuronas que se encargan de la motilidad de ese músculo liso para decirle, apúrate o no te apures, ¿ok? Dependiendo del contenido que viene ahí. ¿Estamos? Entonces, esto es complejo, pero yo necesito que ustedes vayan conectando eso, a pesar de que si ustedes me describen la célula parietal, los canalículos y la otra estructura, yo voy a estar feliz. Pero necesito que sepan la función. ¿Estamos? El dibujito que les dejó por ahí, lo último que digo, y ya esta sesión la cortamos y así arrancamos limpio, por lo menos con las capas de músculo del estómago. Ahora cuando veamos, les poleo algo, cuando veamos las capas de músculo liso, yo les dije que el estómago funciona como una licuadora. Cuando veamos las capas de músculo liso, ustedes van a ver que tiene 3 capas. ¿Sí? Porque para funcionar como una licuadora, a mí no me sirve hacer solamente así. Tengo que hacer así, así, tengo que apretarme de todos lados. ¿Sí? Si no, no voy a hacer una licuadora. Imagínense una bolsa de nylon que ustedes tienen que licuar lo que está adentro. No se imaginen el trago, porque el trago, el problema es que es fijo, ¿sí? O sea, es duro. Esto es una bolsa blanda, ¿sí? Todos están pensando el trago, no. Es una bolsa blanda, ¿sí? Lo que tiene que ser la licuadora. ¿De acuerdo? Bueno, finalizo el spoileo general y finalizamos esta sala y abrimos una nueva para arrancar con músculo. ¿Les parece? ¿Alguna duda en el minuto 10 que queda? Perdón, Tengo yo, una pero. pregunta. Ah, bueno. Vamos. No, Sí. no, no, tranquilo. Que Javi, viste que, o sea, la mucosa es epitelio cilíndrico simple, que, o sea, se podría decir como que el estómago tiene la principal función, que es esa de sintetizar ácido clorhídrico, factor Secreta, intrínseco, mira, etcétera. te piso porque así lo puedo decir antes que se termine. Secreta cosas, por lo tanto un epitelio simple es el mejor negocio, pero además se absorben unas pocas cosas, alcohol y antiinflamatorios no Claro, esteroides, se absorben en el estómago, ¿sí? eso Alcohol iba a y preguntar antiinflamatorios no porque esteroides se absorben en el estómago, ¿sí? Por iba a eso, preguntar por eso el alcohol tiene efecto tan rápido, ¿no? claro, dónde quedaba lugar para la absorción dentro de. Sí, tiene que ver. Ah, me congelé yo.